Muy buenos días, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a nuestra sesión semanal académica del Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos. Este día es un día especial porque en la reingeniería del proceso educativo que el hospital lleva a cabo constantemente, hemos descubierto que el hospital se ha enriquecido con nuevas generaciones de profesionistas que cada día han incrementado el nivel y la calidad de atención a los pacientes que acuden a nuestro hospital. Para mí es un gran gusto presentar hoy en esta sesión a dos nuevos jóvenes talentosos con un alto nivel de preparación y que hoy nos van a presentar un tema muy de actualidad, dado que a los que nos dedicamos a la pediatría, con mayor frecuencia a los niños se les hacen diagnósticos de este tipo y las maestras o las puericulturistas piden que los pediatras hagamos el diagnóstico de que el niño tiene TDA o de que tiene algún trastorno de conducta. Por eso el tema de hoy es sumamente interesante y lo vamos a ver con dos profesores. Primero, vamos a nombrar a la licenciada en psicología, Rosa Adriana Brito García, quien es licenciada en psicología, con un posgrado en psicoterapia en niños y adolescentes y es maestra en terapia cognitiva y conductual, quien trabaja de la mano en la coordinación de pediatría con el doctor Julio César Ramírez Reyes, quien es orgullosamente egresado de pediatría de nuestro hospital. Posteriormente hizo su posgrado y su especialidad en neurología pediátrica y regresó con nosotros y ya es adscrito en la coordinación de pediatría y es neurólogo pediatra. Por lo mismo, pues les agradecemos que hayan aceptado la invitación. A ustedes les pido sean tan amables de recibirlos con un fuerte aplauso y disfrutemos esta sesión académica. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nuevamente agradezco la nueva invitación, ya es mi segunda sesión, llevo como adscrito, agradezco a la coordinación, a la Jefatura de Enseñanza e Investigación por esta oportunidad. Como ya comentó el doctor Nava, pues esta sesión corresponde a el manejo integral del paciente pediátrico con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Enfoqué la parte pediátrica porque actualmente los criterios actuales del Manual de Diagnóstico de Trastornos Mentales, en su quinta edición, refiere a este padecimiento incluso adquirido en edad adulta. Entonces, en particular, vamos a hablar en los pacientes pediátricos. ¿Cuáles van a ser los objetivos de la plática? Pues conocer los antecedentes históricos de este padecimiento. Vamos a tratar de describir la herencia y los genes asociados, tratar de explicar las teorías neurofisiopatológicas que llevamos prácticamente 70 años tratando de explicarlas sin llegar a una teoría convincente o plenamente convincente, y evaluar las alteraciones reportadas en los estudios de resonancia magnética, así como exponer los criterios diagnósticos de este padecimiento. Como introducción, el trastorno por déficit de atención es un problema neurobiológico que es prevalente y persistente en la edad que surge de la infancia. Generalmente los pacientes se diagnostican en edad escolar, pero los síntomas se ven desde la edad preescolar. Es muy frecuente que los niños que acuden a la consulta, que son enviados por parte de la escuela, los maestros envían una nota o el psicólogo o el orientador sobre la conducta del niño. Sin embargo, al hacer el interrogatorio retrospectivo, vemos que el paciente tuvo un retraso en la adquisición del lenguaje. Recordemos que el lenguaje es una habilidad que se tiene que aprender y los niños que tienen problemas para atención van a tener dificultades para el aprendizaje. El primer paso para aprender algo es poner atención. En niños en edad escolar, que es la prevalencia más alta, se encuentra de un 8 a un 11%. Hay estudios que dicen que hasta un 20-25%. Y hay maestros que dicen que el 100% tienen, ¿no?, TDAH. Esto lo convierte en uno de los padecimientos más frecuentes en la edad pediátrica. Este padecimiento
es más común en niños que en niñas, y esto es más marcado todavía en el subtipo hiperactivo impulsivo. Las niñas es un poquito más frecuente que tengan el subtipo inatento. Los síntomas de este padecimiento, pues como su nombre lo dice, son síntomas de inatención, hiperactividad e impulsividad. El problema que genera este padecimiento en edad pediátrica es que no solamente se presenta puramente este padecimiento. Muy frecuente se asocia con trastornos de conducta, trastornos de angustia, trastornos del sueño, trastorno de aprendizaje, dislexia, y 2 de cada 3 pacientes no tratados van a persistir con estos síntomas en la adolescencia. Y el adolescente, 2 de cada 3 pacientes sin ser tratados van a persistir en la edad adulta. Es por ello que este padecimiento genera un alto costo individual y social para el país. Algo de la historia del trastorno, pues la verdad es que no hay reportes en la literatura antigua que expliquen una conducta similar en los pacientes. Antes, pues, los abuelitos decían, la verdad es que, pues, educando en casa, los niños mantenían un control de impulsos y mantenían una figura de autoridad. La verdad es que sí hay cierta verdad en esos argumentos. Las primeras descripciones se refieren hasta hace 200 años. Primero en Europa, a finales del siglo XVIII, y en Estados Unidos a inicios del siglo XIX. Estos pacientes no necesariamente encajaban en este padecimiento, pero tenían conductas muy similares. ¿Por qué? Porque los pacientes que tenían retraso mental, lo que actualmente se les conoce como discapacidad intelectual, tenían conductas muy similares, pero como tal no cumplían los criterios actualmente considerados diagnósticos. A mediados del siglo pasado se acuñó el nombre de síndrome del niño con lesión cerebral. Posteriormente, daño cerebral mínimo, y por primera vez en 1950 se le denominó trastorno hiperkinético impulsivo o síndrome del niño hiperactivo. Desde mediados del siglo pasado también se vieron muchos avances en los estudios del psicoanálisis y la teoría psicosocial. Y eso fue muy importante, ¿por qué? Porque empezó o trató de explicar este padecimiento teniendo un origen, ya sea falta de estimulación cortical o exceso de estimulación cortical. La verdad es que esto parece más complejo de lo que es, de hecho lo es, como se los voy a mostrar más adelante. Las vías que intervienen no están del todo totalmente claras y convincentes que expliquen a todos los pacientes. En el manual de diagnóstico estadístico y trastornos mentales, en su segunda edición, fue la primera vez que se introdujeron los padecimientos en la infancia, padecimientos psiquiátricos. Y a diferencia de los manuales o de las versiones que siguieron, este manual refirió a los pacientes como unas conductas adaptativas a un entorno social. No lo llamaron padecimientos, sino conductas puramente adaptativas, una variante normal. Y para la década de los 70, la definición operacional por parte de los estudios psicológicos de psicología experimental y psicología cognitiva estableció la definición operacional de la atención. Para el año de 1987 sale la tercera versión revisada del manual de diagnóstico estadístico y trastornos mentales, en la cual es donde la primera vez se le va a colocar el nombre de trastorno por déficit de atención con hiperactividad. En el DSM-4 tuvo una aportación muy importante, no solamente hizo el diagnóstico, sino que lo hizo una categorización, de este padecimiento en subtipos. Dijo, ok, no solamente hay un niño con trastorno por déficit de atención y hiperactividad, lo vamos a clasificar en inatento y conducta hiperactiva impulsiva, y el niño más grave, que es el combinado. A inicios del siglo XX se establecieron las teorías de las múltiples vías. ¿A qué se refiere eso? Los estudios funcionales, estudios ya que venían desde la psicología, empezaron a observar
cómo estructuras cerebrales intervienen con el control de impulsos, funciones ejecutivas y la inhibición de las emociones, y finalmente el circuito de la recompensa, que eso es clave para tratar de entender este padecimiento. 20 años después, pasaron muchos años y salió la última edición del manual, la quinta edición en el 2013. La verdad es que de 20 años a la fecha hubo mucho avance en tecnología, en especial en el estudio de resonancia magnética, estructural y funcional, muchos estudios de psicología, estudios de genética y estudios moleculares, pero desgraciadamente, hasta el momento, no ha tenido un impacto sobre el diagnóstico, por lo cual el diagnóstico de este padecimiento es puramente clínico y se basa en criterios ya sea del DSM o de la clasificación internacional de las enfermedades, que va en su versión 10. Muy bien, ¿alguien sabe qué es esto? ¿Esto? ¿Alguien? Bueno, eso es un disco, lo acordaba, un disco de Muse del 2012 que se llama La Segunda Ley. Se llama La Segunda Ley porque hace la referencia a la segunda ley de la termodinámica, y esta imagen representa una tractografía. Es un estudio funcional de resonancia magnética que trata de identificar todos los tractos. Entonces, quiero que entiendan la complejidad del cerebro para tratar de entender la complejidad y la heterogeneidad de este padecimiento. Hablemos de la genética. ¿Qué tipo de herencia tiene este padecimiento? Es muy frecuente, la literatura dice que 1 de cada 3 pacientes con trastornos por déficit de atención va a tener un familiar con estas conductas. La verdad es que en la práctica me parece a mí más frecuente. No he publicado nada todavía, sería bastante interesante, pero siempre es: señora, ¿quién más en la familia es así? Uy, el papá. Señora, ¿a qué se dedica el papá? Ya no está en la casa. ¿Por qué? Porque su conducta generalmente pues lleva a problemas sociales, problemas de pareja, problemas laborales, y es muy frecuente que el padre salga del núcleo familiar. Entonces, o está en la cárcel, es adicto. Son las comorbilidades y los riesgos a largo plazo que va a conllevar este padecimiento. Los estudios en familiares y en gemelos pues demuestran que tienen una alterabilidad. Es muy fácil, pues el papá es así, el niño es así. La conducta se hereda, pero también los padecimientos y los trastornos de la conducta son heredables. Se dice que cuando un padre o un hermano tiene estos síntomas de TDAH, tiene un riesgo de 2 a 8 veces el riesgo de que lo padezca. Y finalmente, pues los estudios en adopción respaldan esta etiología genética. Saben que lo que nos ayuda más para este tipo de herencia pues, son los gemelos monocigotos, ¿no? Hallazgos moleculares. Bueno, como les comentaba, los estudios en gemelos pues reportan efectivamente una alta heredabilidad hasta de un 80% en el subtipo o en la varianza del fenotipo de este padecimiento. ¿Cuántos genes? Han sido investigados muchísimos genes, muchísimos. ¿Cuáles son los que se apoyan más o que tienen más peso? Todos estos. Y en particular, el gen que transporta la dopamina, el receptor de dopamina, de serotonina y el receptor alfa-2 adrenérgico. Y esto fue muy importante, ¿por qué? Porque a mediados del siglo pasado se empezaron a dar el tratamiento con estimulantes. ¿Cuáles eran los estimulantes? Justamente los que echaban a andar las vías aminérgicas, que es de la dopamina, noradrenalina, a nivel del sistema nervioso central. Entonces concluyeron que parte de la fisiopatología tenía que ver con estos tipos de receptores o los genes que codifican a los receptores. Sin embargo, esto parecía no tan sencillo. Dije, bueno, pero ¿por qué hay tantos genes, hay tanta variabilidad de padecimiento? Y todos estos genes únicamente se encontraron en el 5% de la población con trastornos por déficit de atención. O sea, no tiene un valor predictivo positivo muy alto. Entonces dijeron, pues, ¿qué está sucediendo? Surgieron otras teorías, como la teoría de interacciones genéticas, es decir, los genes interactúan con el medio, es decir, la epigenética. Los modelos de crianza evidentemente sí influyen en el trastorno y en la agudización del padecimiento, pero no lo es todo. Estudios en gemelos adoptados, un gemelo que crece en una familia y un gemelo que crece en otra familia,
Sí, los modelos de crianza tienden a atenuar un poco el padecimiento, pero finalmente el paciente presenta los síntomas. Ahora, las teorías neurofisiológicas. Hay dos teorías que no necesariamente se contradicen una a la otra, más bien yo diría que se suplementan. Son las teorías que se han establecido desde la última década, las últimas 2 décadas. Este modelo hace hincapié en problemas del procesamiento controlador, primero de arriba hacia abajo, o top-down, y hay otro modelo que hace énfasis en el problema de estímulo que va de abajo hacia arriba hacia donde me refiero de funciones ejecutivas a funciones más viscerales, o al revés, que es el burnout, que es desde la parte sensitiva a tratar de inhibir todo ese procesamiento y esas funciones sensitivas que llegan al cerebro de los pacientes. De la teoría ejecutiva o top-down, el desarrollo de las funciones ejecutivas. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo es la conducta? ¿Cómo es el desarrollo cognitivo de un niño? Un niño, 4 o 5 años, él es muy perceptivo. Pasa un globito por ahí, le llama la atención el globito, está jugando un rato, se aburre y anda por ahí, ¿de acuerdo? Su conducta es poco reflexiva, o sea, no se acerca y no va más allá, no tiene un argumento más, como si tratara de interrogar la conducta o llevar una conducta más elaborada sobre un pensamiento. Conforme el niño va creciendo, las funciones ejecutivas van madurando, de tal forma que en la adolescencia se establece un pensamiento más flexible, tratan de razonar y es un poquito más enfocado a un objetivo. Como ven, en la gráfica representa en lila y azul el volumen de la sustancia gris, pero aquí representa de menos a más. ¿Qué quiere decir? Que un niño a la edad de 5 años, a nivel cortical, la sustancia gris está muy elevada. Vean las áreas que se pintan de rojo, quiere decir que donde hay rojo, quiere decir que hay mayor cantidad de sustancia gris, la densidad está muy incrementada. Conforme empieza a madurar, vemos las áreas, principalmente las áreas sensoriales, son las que van a empezar a madurar, que están en la región parietal. Conforme empiezan a madurar, la maduración conlleva a que debe haber una apoptosis neuronal y poda neurológica, poda sináptica. ¿Para qué? Para dirigir mejor el pensamiento. De tal forma que 20 años, algunos más, ya debe de tener una función en el lóbulo frontal, que es la parte del cerebro que controla funciones ejecutivas, las funciones cognitivas de orden superior. Entonces, el desarrollo cognitivo va a surgir de la maduración típica de las funciones del procesamiento, que va a ocurrir en diferentes etapas, como les acabo de demostrar. Ahora, ese es un esquema que se observa en el hemisferio cerebral, en su cara lateral y en su cara interhemisférica, lateral e interhemisférica. ¿Cuáles son las estructuras que se asocian al control ejecutivo y al control de impulsos? La principal área es la región de la corteza prefrontal, en la cara dorsal. También otra área es el área frontal, pero de la cara interhemisférica. Corteza anterior del cíngulo, la corteza del cíngulo la podemos observar mejor en la cara interhemisférica. Y la corteza dorsal, pero dorsal lateral, ¿de acuerdo? Estas áreas corticales son muy importantes porque van a interactuar con otras áreas corticales, pero en la región posterior del lóbulo parietal. Tiene interacciones fronto-parietales y algo muy importante, fronto-estriatales. Recordemos que los núcleos de la base son grupos neuronales, hay diferentes grupos, y en particular en este padecimiento se ha asociado o tiene un peso importante la parte anterior del cuerpo estriado, conocido como el núcleo accumbens, y la parte del hipotálamo, el hipotálamo anterior, para el control de las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas, una parte de la función ejecutiva es el control ejecutivo, que es de arriba hacia abajo. Es una teoría unificadora que sugiere que los síntomas del trastorno causan déficits en la respuesta e inhibición.
que a su vez va a interrumpir las funciones ejecutivas. Es decir, el paciente no va a tener la capacidad, el paciente con TDAH no va a tener la capacidad de inhibir muchos estímulos. Al no poder inhibir los estímulos, va a tener dificultad para ejecutar o planear los actos, o decir, ¿sabes qué? Estoy en el auditorio, no puedo en este momento parar y gritar. O sea, tratamos de que sea una función en el contexto de una sociedad aceptable. Y estos pacientes van a tener problemas en estas áreas que van a interactuar entre ellas. Ese es el mejor ejemplo de la función ejecutiva. Con la película, el ratoncito, de manera, me parece bastante ilustrativa, trataba de controlar las funciones del chef, no recuerdo el nombre. Entonces, chefcito controlaba lo que hacía el chef grande, ¿no? Y ese es el papel fundamental de las funciones cognitivas de orden superior, tipo ejecutivas. Ahora, las teorías sensoriales, Bruno, o de abajo hacia arriba. ¿Qué dicen estas teorías? Estas teorías se basan en la motivación, la recompensa y la regulación emocional. Estas teorías ganaron énfasis en los 70s y recientemente han tenido un repunte en la literatura. Aunque no es parte de los criterios diagnósticos de este padecimiento, a menudo los pacientes con TDAH se asocian problemas de las emociones, tanto para suprimir la ira, tienen alteraciones del estado de ánimo y regulación del afecto. Los modelos integrados, que tratan de integrar tanto la de abajo hacia arriba como de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba, ¿qué dicen? Tratan de tener una explicación que justifique toda esta heterogeneidad del paciente, ¿de acuerdo? Es decir, con una regulación emocional ascendente que son importantes para comprender el complejo cuadro del TDAH, lo cual es útil considerándose las bases neuronales de autorregulación. Ahora vámonos a la parte de las emociones. Recordemos que la parte de las emociones es el sistema límbico. El sistema límbico tiene varias estructuras. Esas estructuras las podemos observar mejor en la cara del hemisferio cerebral, en la parte interhemisférica. En la profundidad del lóbulo temporal se encuentra el núcleo amigdalino. El núcleo amigdalino tiene una relación muy importante con la sustancia hipocampal. El hipocampo, su salida va a ser a través de los fórnices, arriba de él, ese es el cuerpo calloso. Los fórnices van como a abrazar a la corteza del cíngulo, y en especial la corteza del cíngulo anterior. La corteza del cíngulo anterior va a tener conexión con la cara interhemisférica del lóbulo frontal, llamada cara ventromedial, ¿de acuerdo? Y como les comenté, un núcleo que va a ser muy importante, va a ser el del cuerpo estriado, es el núcleo accumbens. ¿Qué sucede? Cuando hay motivación, el paciente, la cara frontal, la ventromedial, va a generar conexiones a través de la corteza anterior del cíngulo hacia el núcleo accumbens, que es parte del cuerpo estriado, de los núcleos de la base. ¿Y eso para qué? Para tener un control ejecutivo de los movimientos, de la conducta, de la acción, que sea una acción planificadora, que tenga un contexto y que sea congruente con la sociedad o el momento en el que esté un paciente. ¿Qué pasa con el niño? Está en la escuela y es lo que más frecuentemente pasan los maestros. No puede estar sentado, se sale del salón, es decir, no hay un control de impulsos, y esa ausencia de control de impulsos, falta de la respuesta inhibitoria, va a afectar las funciones ejecutivas, y llegan los niños sin tareas, sin trabajos, con reportes, con los sellitos de periquitos, se platica mucho, ¿no? Muy bien, y esta es la representación, así somos pediatras, ya lo sé. Esta es la representación, pero miren, díganme lo que quieran, pero van a entenderlo mejor. ¿Sí han visto esta película, no? Esta película hace referencia a todas las emociones, ¿no? La felicidad, la ira, la angustia, el enojo, ¿no? La angustia y el miedo, ¿no? Entonces, cuando hay, o que es muy importante para las funciones ejecutivas, es mantener un control inhibitorio. O sea, alegría, pues, como que más o menos trate de llevar la batuta, inhibir, la furia, la angustia, son parte de emociones que nos han permitido llegar hasta donde estamos, son parte de la supervivencia. Pero hay que tratar de regular este control de la emoción y de la motivación. Muy bien, ahora, de las teorías de la recompensa hay algo muy importante.
La autorregulación emocional está relacionada con los sistemas de memoria de trabajo. ¿Qué quiere decir? Si no hay una autorregulación emocional, no estamos atentos a lo que debemos de poner atención. Por ejemplo, ahorita seguramente hay más de uno que está pensando lo que hizo en la guardia, o peor aún, lo que no hizo en la guardia, ¿no? Entonces, esta función de inhibir otros estímulos, ahorita ustedes están teniendo una enorme cantidad de estímulos. Ya hace frío, ¿no? Ya el clima baja un poquito, la silla que está muy cómoda, eso, tratar de inhibir ese estímulo que está muy cómodo para no dormir. Hay que inhibir todo eso, ¿para qué? Para poner atención. Y una vez más, el primer paso para aprender es poner atención. La inhibición emocional va a estar asociada con la habilidad de suprimir conductas socialmente no aceptadas. ¿Qué pasa con los pacientes? Gritan en el salón, se paran, tienen conductas impulsivas, no planificadas, no controladas para su entorno. Y ese es el sistema de recompensa. El sistema de recompensa interactúa muy estrechamente con el sistema de motivación. Aquí tiene que ver, como en las vías de orden superior e inferior, la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que involucra mucho esta vía. La dopamina, gran parte o la mayor parte de la dopamina se produce en la región del mesencéfalo. Recuerden que el mesencéfalo, en la parte de las sustancias negras, sustancia negra se llama así por la oxidación de la dopamina, pero también en el área tegmental ventral, es decir, un poquito más hacia atrás. En el área tegmental ventral se produce dopamina a través del sistema mesolímbico. El sistema mesolímbico va a tener una conexión con el núcleo accumbens. Bueno, el núcleo accumbens es parte del cuerpo estriado, especialmente el estriado ventral, y el estriado ventral va a tener conexión con la corteza prefrontal. ¿Para qué? Para la recompensa, para obtener algo de lo que estoy haciendo. ¿Qué hacen los niños? No, pues a mí no me llama la atención las matemáticas, la geografía, pues no les importa porque no los motivan. O bien, en algunas ocasiones, aquellos maestros que el 100% de los niños tienen TDAH, pues realmente hay un problema en el control del grupo. El maestro no está motivando al grupo para generar una recompensa. Y esto va a ser muy importante para la terapia psicológica, que más adelante la licenciada Brito hablará de ello. Ese es el ejemplo más frecuente de la recompensa. Si yo les pregunto a la señora, ¿por qué dicen? Es que dicen que está retrasado, que no entiende, que tiene problemas de aprendizaje. Vámonos a buscar el fondo o cuál es la causa de todo esto. Yo les pregunto, señor, ¿su niño tiene Xbox, Nintendo, lo que sea? Sí. Y si usted lo pone a jugar, ¿qué hace? Se puede quedar ahí toda la tarde. ¿Por qué? Porque está recibiendo recompensa, ¿no? Recompensa. Y no solamente una recompensa, sino una recompensa inmediata. Pasar el mundo, combatir enemigos, monedas, lo que sea, es una recompensa. ¿Y cómo se siente el niño? Así como extasiado, así, sí, soy lo mejor, ¿no? Y lo publica en Facebook. Y realmente los gamers, ¿saben? Los gamers sí, son niños muy chiquitos, ¿no? Y yo me con este niño, pero tiene su circuito de la recompensa a todo lo que da. ¿De acuerdo? Los niños con TDAH en estudios de psicología han demostrado que cuando se les dice, niño, te voy a dar una paleta de este tamaño, en este momento, pero si te esperas, te voy a dar una bolsa de dulces mañana. ¿Qué hacen los niños que tienen TDAH? Quieren la recompensa ya, now. Niño, te voy a comprar un videojuego. Mamá, ya lo quiero, ya. Mamá, ¿te acuerdas de mi videojuego? Mamá, no, ya es tarde. Entonces tienen problemas para esperar la recompensa, aunque sea más gratificante. Bueno, como les comenté, la neuroimagen ha avanzado mucho y se ha tratado de explicar las teorías previamente realizadas por estudios de psicología. Hay diferentes técnicas, la clásica, la imagen estructural, la imagen por tensor de difusión y la imagen funcional, la resonancia magnética funcional. En cuanto a la resonancia estructural, ¿cuál sería la base para realizar este tipo de estudio? Como les comenté, recuerden que el grosor cortical al inicio de la adolescencia va a ir disminuyendo hasta que estamos viejitos, ya nuestro cráneo ya le queda más grande al cerebro por la disminución de la corteza cerebral. Al igual que la sinaptogénesis, ¿qué sinapsis van a perdurar? Las sinapsis que estemos estimulando con el aprendizaje.
Y por otro lado, la mielinización va a tener un crecimiento lineal, es decir, menos corteza, pero más sustancia blanca, con mejor control de las funciones ejecutivas. Y esto lo vemos durante la edad pediátrica, que se llama maduración, porque crecimiento y desarrollo, crecimiento, tamaño, desarrollo, adquirir funciones nuevas y más sofisticadas. ¿Cuál es el problema con la resonancia magnética funcional? Que los equipos requieren tener una alta sensibilidad, entonces la definición de las imágenes por este método no es tan buena para tratar de explicar este padecimiento. Bueno, si hay alguien aquí del servicio de imagen, tiene todo el derecho y la obligación de corregirme si digo alguna tarugada, ¿verdad? Pero voy a tratar de explicar la resonancia magnética, que es una cosa para mí fascinante y muy compleja. Este tipo de estudio, llamado DTI, que más o menos utiliza como medio de contraste, por así decirlo, las partículas de agua, es muy útil para comprender el desarrollo. ¿Por qué? Porque el DTI va a proporcionar una información sobre la direccionalidad y la coherencia de difusión del agua. Recuerden que el agua siempre se está moviendo por la ley de la termodinámica, por eso puse el disco de Muse, que hace referencia a la segunda ley de la termodinámica. Y ese movimiento aleatorio es lo que va a detectar la resonancia magnética, lo va a generar ondas magnéticas y va a tratar de graficar toda esa dirección y en especial de la sustancia blanca. Entonces, esto sería lógico que ese tipo de estudios tendría una mejor capacidad de definir las estructuras alteradas en los pacientes con TDAH. La resonancia ponderada en difusión es sensible a este movimiento, ¿de acuerdo? Porque pues, las partículas se mueven magnéticamente, los fotones de movimiento y el coeficiente de difusión va a depender de la orientación de la sustancia blanca. Por lo tanto, las características de difusión tienen implicaciones sobre la integridad estructural y maduración, así como la organización de los axones de la sustancia blanca. Bueno, ¿y qué se ha reportado en los estudios? Efectivamente, en especial áreas, el área prefrontal, ya sea de la región lateral como interhemisférica, y fascículo de la sustancia blanca. ¿Qué fascículo en particular? El fascículo longitudinal, ¿de acuerdo? El fascículo longitudinal superior y la sustancia hipocampal. Los estudios en adolescentes con TDAH se ha visto que esta difusión se ve alterada en comparación con los controles. Entonces, esto sí nos ayuda o justifica los estudios previamente realizados por la psicología clínica y experimental. Bueno, dicen que la resonancia magnética, esta se basa en tareas que miden la función cerebral, debido a su naturaleza, que es no invasiva, es fácil la aplicación y su amplia disponibilidad. Ese estudio está muy disponible, ya saben lo que dicen. Dicen que un vaso de agua y una resonancia magnética funcional no se le niega a nadie. Entonces, pues aquí el artículo menciona eso, ¿verdad? Es que es muy difícil realmente hacer todo esto, ¿de acuerdo? ¿Qué se encarga la resonancia magnética funcional? Mediante hacen el estudio, se le va realizando tareas o que deje de hacer tareas y ahí se va a ver si hay alteraciones en las estructuras. Los dominios principales que son anormales en los pacientes con TDAH son las redes de atención, otra vez, corteza prefrontal, dorsal lateral, la corteza parietal, y aquí se involucró el cerebelo. El cerebelo cada vez tiene una porción o un peso más importante en el aprendizaje. Y finalmente las redes inhibitorias, que es la corteza frontal inferior y la corteza anterior del cíngulo. Del diagnóstico hay diferentes manuales, no sé qué les guste más, el DSM-5 o el CIE-10. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? El DSM-5 es más en Estados Unidos, el CIE-10 es en Europa. La diferencia es que en el DSM-5 le llaman trastorno por déficit de atención y hiperactividad y en el CIE-10 le llaman trastorno hiperkinético. ¿En qué se agrupan o cuáles las características similares de ambos criterios diagnósticos? Uno, que inician en edad temprana. El DSM-5 decía que antes de los 12 años, actualmente les dije que ya se puede inclusive diagnosticar a partir de la edad adulta. El CIE-10 sigue estableciendo como una edad mínima de inicio de los síntomas 5 a 6 años. Y muy importante, que es algo muy importante, es que ambos diagnósticos dicen que las características del paciente deben de presentarse en 2 o más ámbitos, es decir, en la escuela, en la casa, con los amigos. ¿Por qué? Para evitar el sesgo de los maestros, que a lo mejor no hay un buen control del grupo, o que hay un compañerito que es una relajamiento y ese sí tiene TDAH y el otro le sigue. Entonces, pero en la casa el niño está normal,
Si en la escuela solamente muestras esas alteraciones y en la casa la mamá jura y perjura, no es TDAH, aunque cumple los criterios y la maestra nos manda el oficio, no cumple criterios porque así lo establece el manual. Esta no es para que lo veamos, es simplemente una gráfica de los criterios que presentan. En el TDAH del DSM-5 los clasifican en inatención e hiperactividad, ¿de acuerdo? En niños debe de cumplir 6 de hiperactividad para cumplir diagnóstico. Si cumple de los 2 es el trastorno que es mixto. En los adultos se requieren solamente 5. Entonces vayan haciendo cuentas, a ver si tienen el diagnóstico y les paso mi tarjeta. El CIE-10, igual, no quiero que lo lean, representa los criterios. Aquí los dividen en 3 grupos: inatento, hiperactivo e impulsivo. A diferencia del CIE-10, que son 6, perdón, del DSM-5, que son 6 y 6, en el CIE-10 son 3, 2 y 1, ¿de acuerdo? 3 de inatención, 2 de hiperactividad y 1 de impulsividad para cumplir el criterio de diagnóstico. El tratamiento, ya para hacernos más largo, que es parte de la plática, el tratamiento que debe ser en conjunto. La licenciada Brito es mi brazo derecho, y yo creo que esto es su brazo derecho, ¿no? Yo creo que sí, esperemos que sí. Es fundamental, y la mamá es quien lleva la batuta de este padecimiento. La mamá le gustaría llegar al consultor y decir: aquí está, doctor, esta pastilla, como la semilla del ermitaño, que le va a dar todos los poderes y el control inhibitorio. No existe. Y está muy mal, y su idea es muy errónea si cree que con una pastilla va a mejorar o va a curarse, no bien. Sí va a mejorar y va a tener un menor control o mejor control de los impulsos, va a poner más atención, va a tener menos creatividad, impulsividad. Sí, es verdad, va a mejorar, pero le digo: a ver, señora, ¿cuánto tiempo va a tomar medicamentos el niño? No, pues no sé. Pues si usted no lo lleva a una terapia psicológica, va a tomar medicamento toda la vida. Si las vías que acabamos de estudiar no maduran, va a llevarlo con el medicamento por toda la vida. Entonces, el control de límites en casa es fundamental. ¿Qué está pasando actualmente? Los papás trabajan mamá y papá, ¿y quién se queda cuidándolo? Pues como dijo Cabecita de Algodón, los abuelitos. Y los abuelitos en el papel de la crianza no es la mejor opción. Los abuelitos ya criaron para bien o para mal, pero ya están, y no tienen ni la energía de hacerlo. Entonces son consentidores y no hay un buen control de límites, no hay una figura de autoridad. El apoyo pedagógico. El señor en la escuela tiene apoyo pedagógico, hay diferentes tipos: USAE o UDI, que es como clases extracurriculares para los niños, y esto también es fundamental para que tengan técnicas de aprendizaje. Y como les dije, la terapia psicológica, que es fundamental, y los fármacos. De vez en cuando los niños requieren algún medicamento, y la diferencia de lo que todos piensan que el neurólogo es igual a pastillas, no, al menos yo no. El caso es que los pacientes deben de tener una terapia psicológica para que puedan echar sus redes neuronales. Ellos lo pueden hacer porque están pegados al videojuego y tienen las vías de la recompensa, de la atención, del control inhibitorio, pero hay que trabajar con ello con la terapia psicológica, ¿de acuerdo? De los medicamentos, rápidamente, se describen en estimulantes y no estimulantes. Cada uno tiene efectos adversos diferentes. Los que más se ocupan por mayor capacidad de respuesta son los estimulantes, en especial el metilfenidato, ¿de acuerdo? El metilfenidato hay diferentes tipos de presentación: liberación inmediata o liberación prolongada. Obviamente pues el costo va a cambiar, aquí solamente hay de liberación inmediata, ¿de acuerdo? Bueno, buenos días. Yo les voy a hablar acerca de el abordaje psicológico del paciente con TDA. Primero, ya nos explicó el doctor Julio todo lo que ocurre en el cerebro de un niño con este diagnóstico. Pero ¿cómo afecta su vida? Que normalmente estos son los motivos de consulta con los cuales llegan a nosotros. ¿Qué pasa en la escuela? Nos van a referir bajo rendimiento académico, problemas de aprendizaje, ya no quiere ir a la escuela, lo notan desmotivado, no tiene nada de interés o problemas de conducta. En la cuestión emocional, son niños que son más propensos a frustrarse con facilidad, son irritables y presentan cambios drásticos en sus estados de ánimo. Por supuesto que estos problemas de conducta pues les van a generar alteraciones en las relaciones sociales, problemas con los compañeros, con los primos, con el hermano, y todas estas dificultades pues las enfrenta la familia.
Normalmente la mamá es la que llega ya más desesperada, que ya no sabe qué hacer, el niño no obedece en casa, en la escuela todo el tiempo son quejas, son reportes y genera estrés en la dinámica familiar. Bien, vamos a entender un poquito qué ocurre en la vida de este niño. El autoconcepto es la idea que todos tenemos de nosotros mismos, es cómo nos vamos a describir. En los niños hay dos factores que influyen mucho, que son decisivos, que es el afecto de los padres y el rendimiento académico. Entonces, por estas dificultades, pues estos niños suelen tener una definición de ellos mismos un tanto negativa o sesgada. ¿Qué pasa? A estos niños normalmente los etiquetamos como es que sí sabe, pero es flojo, o es que es tonto, o es que no quiere estudiar. Todas estas ideas se van haciendo dentro de una creencia del niño, dentro de su autoconcepto, y el niño se lo cree. El niño ya dice, es que soy flojo, es que no puedo, es que soy incapaz. Imagínense vivir todos los días con este tipo de frases acerca de mí mismo. El niño experimenta ansiedad, desesperación y frustración. Y como cualquier persona, lo que va a buscar es una conducta de seguridad. Ya no me quiero sentir así. Entonces, estas conductas son conductas, para el niño, supuestamente son conductas que lo protegen, pero en realidad son conductas desadaptativas. Vamos a poner este ejemplo, que es una situación a la que quizá todos nos hemos enfrentado. Hacer la tarea. La hora de hacer la tarea, decirle al niño, vamos a hacer la tarea. Un niño con el diagnóstico de TDA odia hacer la tarea. ¿Por qué? A lo largo de su historia de aprendizaje, la tarea implica regaño, implica frustración, implica que me arranquen la hoja, que lo tenga que repetir, que no la haga, que saque una mala calificación. Entonces es una experiencia negativa que va a activar inmediatamente todas sus creencias irracionales. Va a sentir ansiedad, va a sentir frustración y por lo tanto va a aprender una conducta para ya no tener que pasar por ese momento tan difícil, que va a ser, mamá, es que no hay tarea, no me dejaron tarea, nunca tienen tarea, o ya la hice en la escuela, o la vamos postergando, ahorita la hago, sí, ya voy. ¿Qué pasa? Al final lo vamos a regañar o el resultado va a ser negativo. Por lo tanto, reforzamos estas creencias irracionales. ¿Sí? Entonces no soy capaz, soy tonto o soy flojo. ¿Cómo podríamos resumir a nivel psicosocial la problemática de este niño? Todos los niños, como parte de su desarrollo, van a buscar la aprobación de los demás y agradarle a los demás, sobre todo a las figuras significativas. Entonces, estos papás todo el tiempo los están regañando, a veces les ponen etiquetas como flojo, tonto, no quiere ir a la escuela. Todas las alteraciones neurobiológicas que conlleva el trastorno y las consecuencias que tiene en todos los ámbitos de su vida le generan ansiedad y frustración, que finalmente va a hacer que pierda interés en la escuela, ya no está motivado o dejan de ir a la escuela. Bien, como ya lo había comentado el doctor Julio, es un trastorno que tiene muchas alteraciones neurológicas que también van a influir en que se desarrolle otro tipo de alteraciones. Normalmente podemos verlo acompañado de trastornos de la conducta, trastorno negativista desafiante, trastorno disocial, trastorno de ansiedad, depresión y trastornos de aprendizaje. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Necesitamos hacer una evaluación psicológica que abarque todos los aspectos de este niño. Una evaluación que involucra la parte intelectual. Vamos a ver qué tanto de las funciones intelectuales de ese niño han estado de acuerdo a lo que se espera para su edad cronológica. Obtenemos un coeficiente intelectual que nos sirve para ver cómo se está desempeñando para su edad. La prueba más utilizada a nivel escolar es la escala Wechsler de inteligencia para niños. Vamos a hacer una evaluación conductual. ¿Cómo es en casa? ¿Cómo es en la escuela? Vamos a reportar todos estos síntomas o conductas
y también se observa mediante la entrevista, observación y cuestionarios de informes que nos dan los padres. El área emocional, tenemos que evaluar el autoconcepto de ese niño. Como yo les decía, es muy probable que ese niño presente una baja autoestima porque tiene creencias negativas acerca de sí mismo. Tenemos que evaluar síntomas de depresión o de ansiedad mediante pruebas grafoproyectivas o escalas de autorreporte, como sería el cuestionario de depresión infantil o el cuestionario de ansiedad manifiesta. Podemos hacer una valoración neuropsicológica que va a ser más detallada que la primera. En esta vamos a medir funciones ejecutivas muy específicas. Por ejemplo, en atención podemos medir atención selectiva, atención sostenida, etc. Y la dinámica familiar. Tenemos que indagar mucho qué está pasando dentro de esa familia, qué cosas vienen antes de los síntomas y qué cosas suceden después, cuál es el tipo de crianza que tienen los padres, cómo están estableciendo límites, cómo es la relación que tienen con sus hijos e incluso la relación de pareja de esos papás. Una vez que ya hicimos una evaluación completa, procedemos a diseñar una intervención. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento psicológico? Bien, como muchas de las áreas de este niño están afectadas, necesitamos hacer una intervención que sea específica para cada una de estas necesidades del paciente. No todos los niños con TDA van a tener problemas de aprendizaje, no todos van a tener dificultades con los amigos, algunos son muy extrovertidos, muy sociables, otros pueden ser más inhibidos, que tiendan al aislamiento. Y finalmente el objetivo principal, que es el manejo de los síntomas del TDA y todas las dificultades que conlleva con el uso de estrategias cognitivas y conductuales. Es fundamental para tener un buen resultado que la familia y la escuela estén involucrados. No lo hace todo el niño, necesitamos trabajar con estos tres: familia, escuela y niño. Bueno, las guías de práctica clínica respecto al tratamiento no farmacológico nos dice que las intervenciones que muestran mejores resultados son las intervenciones de psicoeducación, la cual consiste en brindar información tanto a la familia como al niño basada en evidencias. Hay muchos mitos acerca del TDA. Necesitamos que la familia y el niño comprendan qué es lo que está pasando y cuál es el tratamiento, las implicaciones y los riesgos que conlleva el no seguir un tratamiento. El entrenamiento para padres. En niños en etapa preescolar es fundamental, cuando ya tenemos algunos datos de trastorno de déficit de atención y hiperactividad, entrenar a los padres qué pueden hacer frente a estas situaciones que se presentan: el manejo de berrinches, la tolerancia a la frustración, episodios de mucha ira. ¿En qué consiste el entrenamiento para padres? Vamos a hacer un desarrollo de habilidades parentales que se supone que todos tendríamos o vamos desarrollando en el camino. Pero ¿qué pasa? Muchas veces mis habilidades parentales no son las adecuadas para la problemática que está presentando mi hijo en este momento. ¿Cuáles serían esas habilidades parentales? Una comunicación asertiva y afectiva, el poderle brindar afecto, el poderle establecer límites, mantener un control de su conducta y ayudarle a controlar sus emociones. El niño está en un proceso de desarrollo de emociones, un desarrollo emocional. No lo puede hacer por sí mismo, entonces necesita ayuda o apoyo de alguien externo que lo vaya dirigiendo, que funcione como una guía o un soporte. La terapia conductual. La terapia conductual nos habla de la modificación de conductas. Sobre todo nos vamos a enfocar en conductas problemáticas. ¿En qué consiste? Vamos a analizar qué está pasando con ese niño, en qué situaciones presenta conductas problemáticas y qué hay en el entorno que lo pueda detonar. Y la terapia cognitivo-conductual, que la parte cognitiva se encarga de trabajar con procesos del pensamiento, que pudiéramos trabajar con estas creencias irracionales que llegan a tener y la modificación de conducta. La terapia cognitivo-conductual nos va a englobar todas estas intervenciones.
Bien, ¿cuáles son las estrategias principales en la terapia psicológica con un niño con TDA? La terapia cognitivo-conductual nos dice que vamos a utilizar todos estos síntomas para convertirlos en problemas. Y esos problemas, por lo tanto, van a ser los objetivos de nuestras intervenciones. Para los síntomas de inatención o los problemas de inatención, las principales estrategias son el entrenamiento cognitivo. Vamos a utilizar ejercicios en los que le enseñamos al niño a enfocar su atención por determinado tiempo, juegos en los que el niño puede ir aumentando estos periodos de atención. Las autoinstrucciones son una estrategia cognitiva que lo que van a hacer es ayudarle al niño a priorizar, a que vaya regulando su conducta. El niño va a interiorizar normas o valores sociales. ¿Qué cosas no puedo hacer en este momento? Y las tengo que repetir, me las tengo que ir repitiendo yo mismo. Para los problemas de hiperactividad o los síntomas de hiperactividad, necesitamos fundamentalmente el trabajo con los papás. Los papás tienen que poner límites en casa. Todos los papás ponen límites en casa. Siempre que se les pregunta, no, es que sí tiene límites, sí tiene reglas, pero no le están funcionando. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, es que sí me criaron a mí, es que esas reglas yo tenía. Claro, pero esas reglas ya no le van a funcionar a este niño. Necesitamos que esos límites vayan acorde a la personalidad del niño, a la familia y a las necesidades que presentan en este momento. Crianza positiva. Buscamos mejorar la relación con estos niños. Normalmente la relación padre-hijo está sumamente deteriorada. ¿Por qué? Todo el tiempo son regaños, la mamá a veces se desespera, el niño llora, la mamá llora, el hecho de pedirle que haga las tareas, los niños ya están hartos, se alejan de la mamá, es que me hostiga, es que me harta, todo el tiempo me dice qué hacer. Buscamos mejorar esa relación con los papás. Y modificación de la conducta. Se hace un análisis funcional de la conducta. La mayoría de las veces los problemas de conducta se mantienen. ¿Por qué estoy haciendo yo como adulto? ¿Qué consecuencia le estoy dando? Recordemos que buscan recompensas inmediatas. Entonces, en muchas ocasiones, problemas de conducta como gritar, no obedecer, pelearse con el hermano, están recibiendo atención de los padres y eso está reforzando esa conducta del niño. Por eso es que el niño mantiene esa conducta. Vamos a desarrollar conductas positivas opuestas, es decir, de esta conducta problemática que tiene el niño, ¿cuál va a ser la conducta que yo espero? ¿Cuál sería una conducta más funcional? Una conducta que socialmente sea más adaptativa y la voy a reforzar. Voy a buscar reforzadores que pueden ser sociales, desde halagos, atención, aprobación. Podemos utilizar estrategias como la economía de fichas, en el que vamos a ir reforzando estas conductas que va realizando el niño. Para las situaciones de impulsividad, vamos a enseñarle al niño, y es bastante complicado, que organice y planifique su conducta en torno a objetivos y metas. Muchas veces no se establecen objetivos y metas, actúan de manera impulsiva. También nos funciona las autoinstrucciones, la estrategia cognitiva, en el que el niño pueda ir poniéndose pasos a seguir para poder lograr una meta o un objetivo, y la toma de decisiones. ¿Qué trabajamos en la toma de decisiones? Que el niño pueda demorar la gratificación inmediata, que pueda poner en la balanza qué recompensas tiene cuando su conducta busca una recompensa inmediata, y si realmente esa recompensa es algo que va a ser duradero o que va a durar un poquito más, o esa recompensa inmediata el efecto va a pasar rapidísimo. Trabajamos con la escuela. ¿Cuáles serían las intervenciones educativas? Necesitamos primero, y algo muy sencillo pero que genera un gran impacto, modificar el aula. Necesito que ese niño esté sentado hasta adelante, cerca de la maestra, que lo pueda estar supervisando, que no esté cerca de una ventana o de compañeritos con una problemática similar. Necesitamos que tengamos que aislarlo de estos estímulos, pero no aislarlo de las actividades sociales, porque eso también llega a ser una de las problemáticas en la escuela. La maestra, al no poder manejar la situación, lo retira de las actividades. ¿Por qué?
porque me descontrola el grupo, porque empiezan a pelear, porque empiezan a discutir y empezamos a aislar al niño, que va a tener deterioro en la parte social. Cuando hacemos su evaluación del área intelectual, podemos encontrar fortalezas y debilidades que nos van a ayudar a desarrollar estrategias psicopedagógicas para que ese niño obtenga una mejor experiencia de aprendizaje. Hay escuelas en las que nos apoyan mucho y hacen adaptaciones curriculares para los niños, hay otras en las que realmente no, y entonces estas estrategias de aprendizaje tenemos que hacerlas en casa. En la cuestión social, el hecho que en el juego el niño siempre termine enojado, no pueda esperar su turno, se termine peleando con los compañeros, va haciendo que se deterioren sus habilidades sociales y por lo tanto le cuesta trabajo hacer amigos. Necesitamos desarrollar habilidades sociales y mejorar una comunicación asertiva, que el niño sepa cómo expresar lo que necesita, lo que está sintiendo, sin que esto implique una problemática mucho mayor, sin que esto llegue a convertirse en un berrinche, en una pelea con mamá. Y por último, trabajar con la parte emocional. ¿Qué trabajamos con las estrategias emocionales? Técnicas de relajación. La terapia de mindfulness es una terapia que no es basada en evidencia, sin embargo, se han observado buenos resultados porque el niño, al estar más relajado, logra prestar mayor atención, se logra concentrar por más tiempo. Si tenemos un niño que además del TDA tiene un trastorno de ansiedad o un trastorno de depresión, tenemos que trabajar con esos trastornos emocionales. Enseñamos al niño a regular sus emociones, a solucionar problemas. Estos niños no saben cómo solucionar sus problemas y normalmente los van acumulando o los van dejando y sus relaciones se van deteriorando. Necesitamos fomentar también una autoestima positiva, quitarle estas etiquetas al niño de que es flojo, de que es tonto, de que no puede, de que no es capaz, y muchas veces también llegan a tener la idea de mis papás no me quieren porque soy malo, mis papás no me quieren porque tengo bajas calificaciones. Necesitamos modificar todas estas creencias en el niño para fomentar una autoestima y un autoconcepto más positivo. Y por último, buscar motivación. El niño tiene que encontrar qué cosas lo motivan y darle un significado a lo que está haciendo. No es hacer la tarea por obligación. Tenemos que hacer que encuentre algo que para él sea importante y significativo y entonces mejore mucho la motivación hacia la escuela, hacia hacer cambios de conducta y sobre todo apegarse a su tratamiento. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta o comentario para nuestros profesores de esta mañana? Bueno, buenos días. Primero, agradecer el tema tan importante. Me llama la atención, Zygmunt Bauman dice que estamos pasando, estos grupos millennials, en una sociedad líquida, en la cual los jóvenes necesitan recompensas inmediatas y si no tienen recompensas inmediatas, llegan a la frustración y por eso hay como separación generacional entre los millennials y todos los demás grupos. Y ahora con los nuevos. Digo, hay que hacer el estudio para ver cuántos de los jóvenes millennials tienen realmente esto y no soy el diagnóstico. Pero me llama mucho la atención que muchos de los síntomas que se tienen es de nuestra juventud real, ¿no? Y pues bueno, hay que hacer algo un poco más, eso es nuestra obligación hacerlo, ¿no? Entonces, quiero saber qué tan subdiagnosticado está en los jóvenes, todavía de los 18, este tipo de TDA. Sí, bueno, la conducta y los trastornos de conducta siempre se han subestimado y han sido tal vez hasta explicados como normalidad por los papás. Ese es el problema de que no se diagnostiquen y no se traten. ¿Cuándo se tratan? Cuando ya no quiere ir a la prepa, cuando entró a gastronomía y ya no le gustó y que quiere ser diseñador gráfico y que de repente quiere ser tatuador profesional. Es ahí donde ya el pobre dice, híjole, sí, desde chiquito era así y el papá era así. Entonces, le digo, hay series que dicen que uno de cada 5 niños tiene síntomas que pueden ser compatibles con el diagnóstico.
Sí es muy, muy alto. Evidentemente esto incrementa conforme incrementan las necesidades sociales de establecer un rol en esta sociedad. Gracias. ¿Alguien más? Mi duda es, si un niño o un adolescente fue diagnosticado como trastorno, de adulto, ¿cómo lo ubican ustedes como médicos? O sea, ¿también le van a seguir diciendo, pues está en TDAH, sí, esto, o es otro nombre? Sí, recientemente se diagnosticó, se hizo la separación del trastorno por déficit de atención adquirido en la edad adulta. Es decir, los adultos sí tienen trastorno y los síntomas deben empezar antes de los 17 años. Antes el corte era 12 años, pero vieron que hay una brecha de pacientes que los síntomas fueron en la adolescencia y se agudizaron en la edad adulta temprana. Y sí, se llama trastorno por déficit de atención adquirido en la edad adulta, y es muy difícil, ¿no? Porque ya se establecieron en teoría ya debe haber madurado, o ya no va a madurar las estructuras que se encargan de la inhibición, de las funciones ejecutivas y el control de emociones. O sea, es muy difícil ese tratamiento. ¿Alguien más quiere ser doctor? Gracias. Buenos días, felicidades a los dos. A mi hijo lo diagnosticaron con este trastorno cuando estaba en primero o segundo de primaria. Empezó un tratamiento farmacológico y psicológico y lo dieron de alta cuando entró a la secundaria. O sea, casi prácticamente estuvo como 5 o 6 años con tratamiento psicológico y farmacológico. Él actualmente está ya cursando el último año de la carrera de ingeniería de poli. Sin embargo, yo lo veo todavía a sus 22 años, lo veo muy hiperactivo. No sé si esto se curó o habrá que hacer algo con él, porque sí nos causa un poco de problemas con sus papás. Controlarlo los fines de semana, sale muy seguido todos los fines de semana, tiene 3 o 4 novias al mismo tiempo. Claro que agarró ingeniería. Es herencia. ¿Es ingeniero o médico? Si es malo tener 4 novios, dice el doctor. ¿Qué ibas a hablar, doctor? ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario? Ayer yo tuve una reunión de... Perdón, está. ¿Quién? Perdón, Adriana, disculpa. Chascarrillo. Vaya, lo que sucede es que lo que se busca es un manejo de los síntomas. Muchas veces se logra adaptar a ciertas circunstancias, pero modificarle un ambiente como puede ser entrar a la etapa universitaria puede hacer que alguno de estos síntomas que ya estaban bajo control nuevamente presente ciertos síntomas. ¿Qué podemos hacer? Buscar estrategias que ahorita le ayuden a adaptarse a ese nuevo contexto, a este nuevo entorno. ¿Podría usted acudir con la licenciada? No, sí, es experta también en adolescentes. Les decía que ayer tuve una reunión de trabajo de coordinadores de internado médico en la universidad, en Ciudad Universitaria, y el Departamento de Salud Mental de la Facultad de Medicina hizo un estudio de evaluación del comportamiento a los estudiantes. La Facultad de Medicina tiene 929 estudiantes en la carrera. Entonces tienen un gran número de personas a las que pueden estudiar, y encontraron ellos que hay como un 30% de los alumnos, es decir, 300 alumnos tienen trastornos de conducta de algún tipo. Entonces, lo que dice Daniel, pues sí es muy cierto, hay que ser más observadores y más cuidadosos que nuestros alumnos, que después se vuelven médicos internos y después residentes, que no vengan arrastrando con un trastorno de hiperactividad y de déficit de atención, y que después genera algunas situaciones no ideales en su desarrollo profesional. Doctor. Y casi todos están aquí, ¿no? Bueno, antes que nada, felicitarlos, una plática muy interesante. Pues nosotros como médicos adscritos que convivimos con la juventud, que son los internos, los estudiantes de medicina y luego los residentes, pues claramente vemos estas actitudes. Es muy difícil actualmente, ha cambiado mucho la perspectiva de lo que era ser residente, ¿sí? Se ha perdido mucho el interés. Si no sacan una buena calificación se desmoralizan. Hemos visto lamentablemente casos de suicidios,
casos de abandono de la carrera por no tener una satisfacción. Pues si hiciéramos el estudio aquí en el hospital entre los residentes, yo creo que habría también un alto porcentaje de problema que ameritarían algún tipo de tratamiento. Yo creo que la parte que a nosotros nos corresponde es, y bueno, lo va entendiendo uno con el transcurso del tiempo, ser un poco más permisivos, ser un poco más tolerantes con la actitud de los muchachos y orientarlos y apoyarlos en el momento. A veces no desconoce uno la problemática que puedan tener, no nada más aquí en el hospital, sino también en su casa, con su novia, con su esposa o esposo, los que ya son casados, y uno quiere que den el máximo en el hospital, siendo que a lo mejor el hospital es como una válvula de escape para ellos, para toda la problemática que tienen alrededor. Pues nuevamente muchas felicidades y gracias. Gracias, doctora. Doctora Mejía, un último comentario. A lo que nos enfrentamos, yo como adolescente, a la que me enfrento cuando tenía 20 pacientes diarios y eran como 4 de primera vez. El número 5 de consulta era problemas de rendimiento académico y problemas de conducta, por lo cual mandaban a los pacientes. Entonces, realmente una época en que estaba así el boom del TDAH, así como el boom de problemas de adolescentes. Entonces, a lo que nos enfrentamos, o yo me enfrenté, o lo que tengo tantos años viendo adolescentes, es que hay un sobrediagnóstico o un subdiagnóstico de este tipo de pacientes. Y otra, sabemos que es un tratamiento multidisciplinario, pero también nos enfrentamos a algo muy grave, que lo vemos todos los días: no hay apego al tratamiento. Son tratamientos que se satanizan, como que le van a dar metilfenidato, es una droga, y todavía actualmente, en esta época, hasta el mismo doctor Ricardo Rocha lo satanizó una vez en los medios, habló así hasta el cansancio. Les digo del doctor Ricardo Rocha porque dio toda una panorámica de lo que era el TDAH, y fue la locura porque yo estaba haciendo adolescentes, eso fue hace como 19 años, entonces de verdad abandonaron como desesperados los papás, eran llamadas y llamadas a los psiquiatras de que el doctor Ricardo Rocha había dicho que era una droga. Entonces ahí abandonó el tratamiento. Vemos actualmente con los adolescentes que llegan con intento de suicidio o problemas de depresión, y donde no se sienten hacer un trabajo porque en algunas ocasiones han dicho que tienen TDA este chico. Entonces sabemos, si está reportado en la literatura, un adolescente o niño que recibe tratamiento desde pequeño, tenemos altas posibilidades de que no haga comorbilidad en la adolescencia. Realmente es brutal la cantidad de niños que hacen comorbilidades graves como problema de impulsos, trastorno de obesidad desafiante, son niños que se exigen, le echan la culpa a los tratamientos, si no es así. Si hay una alta comorbilidad, se agrava el TDAH. Y le tenemos que decir a los papás que el TDAH no se cura. No se cura el TDAH. Entonces, que podemos modular la conducta con toda esa terapia es muy importante, y ser francos con los papás. Y le da invitado, porque yo un momento cuando te dice no, yo tuve un paciente que me decía: es que me tiene lento el tratamiento, necesito que me lo quites. O sea, le decía a su padre, ¿no? Necesito que me lo quites porque estoy lento, y cuando son así los adolescentes. Y ahora, con respecto al comentario que hizo el doctor respecto a los millennials, lo que está sucediendo con los chavos que tienen esto, no, lo que está pasando ahorita, las complicaciones graves que hay con tantos medios sociales, ya está estudiado, donde está tanto metido en estas pantallas y demás, ya trae problemas de tipo cognitivo, trae problemas de conducta, y no necesariamente tienen TDAH. Ya está un reporte muy grande que hizo Canadá, la Sociedad de Pediatría de Canadá, en donde incluyó muchos chicos y encontró realmente como una complicación de las redes. Están muy irritables y tienen problemas de conducta, pero no es porque tengan TDAH, sino es por los mismos medios que están viendo, y aparte otras situaciones graves. Entonces pues, estamos ante un problema diario que vemos aquí con los ponentes, que estamos en contacto diario, que es de todos los días esto, pero muy importante no sobrediagnosticarlo, ¿no? Gracias, doctora Mejía. Bien, pues no me queda más que agradecerle primeramente a nuestros profesores de esta sesión, que vieron que rica, llena de comentarios e interés, y a ustedes por estar aquí, por su presencia, porque es lo que le da realce a nuestra sesión. Los invitamos el próximo jueves a las 8 en tiempo a nuestra sesión semanal, y les pido que le demos un fuerte aplauso a la licenciada Rosa Adriana Brito García por su excelente presentación, y al doctor Julio César Ramírez Reyes
por su ponencia. Muchas gracias, muy amables, y tengan un excelente día. Nos vemos el próximo jueves a las 8. Muchas gracias.